Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, nos ha tenido a todos en vilo durante semanas. Hoy vamos a desentrañar esos misterios, esas anécdotas, esas declaraciones que todos estábamos esperando de Demet Özdemir y su familia, sí, de la mismísima Demet y su entorno en relación con alguien que ha conquistado corazones a nivel mundial. Si son fans de esta talentosa actriz turca, o simplemente sienten esa curiosidad innata por las vidas de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en todo el fascinante mundo que vamos a explorar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones y se unen a esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. ¡Vamos allá! Como saben, Demet Özdemir es una figura que despierta muchísima admiración, no solo por su talento actoral, que es innegable, sino también por su personalidad carismática y, claro, por su vida privada que a menudo es objeto de especulación y de gran interés para sus seguidores. Y cuando hablamos de su vida privada, hay un nombre que resuena con fuerza, alguien con quien su nombre ha estado intrínsecamente ligado en las conversaciones, en las redes sociales y en la imaginación de muchísimas personas: Can Yaman. Sí, el guapísimo y talentoso Can Yaman. Su química en pantalla en la serie Erkenci fue tan potente, tan real, que traspasó la ficción y se instaló en el corazón de los fans, generando un sinfín de teorías y esperanzas sobre una posible relación en la vida real. Y es precisamente en este contexto donde las palabras de Demet, lo que es aún más intrigante, de su familia, adquieren una relevancia especial. ¿Qué han dicho ellos? ¿Qué se murmura? ¿Qué nos han revelado, o quizás ocultado? Durante mucho tiempo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un tema de debate constante. Los medios, los fanáticos, todos querían saber la verdad. Y aunque ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional y en muchos momentos reservada, ha habido ocasiones en las que las palabras, gestos o incluso silencios han dicho más que 1000 explicaciones. Lo interesante de hoy es que no solo vamos a repasar lo que Demet ha dicho, sino que nos vamos a enfocar en esa capa adicional de información que proviene de su círculo más íntimo, su familia. Porque, seamos honestos, la opinión y el conocimiento de la familia de una persona suelen ser muy reveladores, ¿verdad? Son quienes mejor la conocen, quienes han sido testigos de su día a día, de sus alegrías, de sus preocupaciones. Empecemos por Demet. A lo largo de los años, y especialmente después del éxito de Erkenci, las preguntas sobre Can Yaman eran inevitables en cada entrevista. Demet, con esa elegancia que la caracteriza, solía responder con respeto y profesionalismo. Por ejemplo, en varias ocasiones, al ser preguntada sobre la química con Can, ella enfatizó la importancia del trabajo en equipo, la conexión actoral y el respeto mutuo que se desarrollaron durante las grabaciones. Mencionaba que la magia que se veía en pantalla era fruto de un gran esfuerzo conjunto, de entender a los personajes y de crear una atmósfera de confianza en el set. A veces también añadía un toque de humor, restándole importancia a los rumores y enfocándose en el lado positivo de la experiencia profesional. Pero, ¿sentíamos que había algo más? Quizás. Esa chispa, esa complicidad que a veces se percibía en las entrevistas conjuntas o en las fotografías que circulaban, alimentaba la fantasía de muchos. Sin embargo, las declaraciones más esperadas, aquellas que realmente desatan la curiosidad, son las que vienen de la familia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las familias, aunque suelen ser protectoras, a veces dejan escapar detalles que son oro puro para quienes buscamos entender mejor las dinámicas de la vida de las celebridades. Se sabe que Demet tiene una relación muy cercana con su madre, Sufiye Özdemir, y con sus hermanos. ¿Y qué han dicho ellos? Pues bien, no ha sido un torrente de declaraciones públicas escandalosas, sino más bien comentarios sutiles, o incluso, a veces, indirectos. Recuerdo una vez, y esto es más bien un relato que se ha comentado en círculos de fans y en algunos medios, que la madre de Demet fue consultada sobre la fama y el éxito de su hija, y sobre las relaciones que se le atribuían. La respuesta de la señora Sufiye, según se cuenta, fue muy maternal. Habló de la felicidad de su hija, de que ella solo quería verla bien y realizada. Y al ser preguntada específicamente sobre Can Yaman, su respuesta habría sido algo como: Demet es una joven muy inteligente y sabe lo que hace. Lo importante es que sea feliz. Unas palabras que suenan genéricas, pero que vistas en el contexto de la intensidad de los rumores, podrían interpretarse
De muchas maneras. ¿Estaba validando algo? ¿O simplemente defendiendo la autonomía de su hija? Es el eterno juego de las interpretaciones. Otra situación que generó mucho revuelo fue cuando a uno de los hermanos de Demet se le preguntó en redes sociales sobre su cuñado o sobre Can Yaman. Sus respuestas en general fueron evasivas, pero en algún momento, de forma muy casual, habría mencionado que Can Yaman era un buen tipo o algo similar. Estos pequeños comentarios, aunque parezcan insignificantes, son los que construyen la narrativa para los fans. Un simple comentario positivo de un familiar puede ser tomado como una luz verde, como una confirmación tácita de que al menos hay una buena relación personal. Lo que también es importante considerar es que en la cultura turca, la familia juega un papel fundamental. Las decisiones importantes, incluso en la vida sentimental, a menudo cuentan con la aprobación y el consejo de los padres. Por lo tanto, cualquier rumor o indicio de una relación seria entre Demet y Can, sin la bendición o al menos la aceptación de la familia de Demet, habría sido un obstáculo considerable. Y parece ser que en general, la familia de Demet ha sido siempre un pilar de apoyo incondicional. Ahora, pongámonos en la piel de Demet. Cuando uno está bajo el escrutinio público, las palabras son medidas con cuidado. Ella ha sido muy clara en sus entrevistas sobre su vida personal, prefiere mantener ciertos aspectos en privado, buscando un equilibrio entre su carrera y su intimidad. Esto, por supuesto, no impide que los rumores fluyan, pero sí pone un límite a la información que ella misma está dispuesta a compartir. Y es precisamente ese límite el que deja espacio para que nosotros, los espectadores y fans, especulemos y esperemos. ¿Qué esperábamos realmente de Demet y su familia? Esperábamos, quizás, esa confirmación que tanto ansiaban algunos seguidores. Esa declaración abierta y sin ambigüedades. Pero también esperábamos, y seguimos esperando, la honestidad. Esperábamos que hablaran desde el corazón, sin presiones externas. Y en cierto modo creo que eso es lo que hemos recibido, aunque no siempre de la forma directa que muchos deseaban. Hemos escuchado a Demet hablar del gran respeto y la admiración que siente por Can Yaman como colega, y a veces incluso como amigo. Ha resaltado su profesionalismo y su energía en el set. Y cuando se le preguntaba sobre rumores de romance, sus respuestas solían girar en torno a «cada uno tiene su vida privada» o «nos llevamos muy bien como compañeros». Son frases que cierran puertas a la especulación sin ser groseras. Por el lado de la familia, hemos tenido esos destellos de apoyo general, esas expresiones de querer ver a Demet feliz, que como dije pueden interpretarse de múltiples maneras. Si hubiera habido una oposición familiar firme, probablemente habríamos percibido algo más de tensión en sus declaraciones o en las de Demet. El hecho de que la familia haya mantenido una postura de apoyo general, sin entrar en detalles específicos sobre Can Yaman, nos dice que al menos no había un conflicto importante allí. La expectativa que teníamos era, en gran medida, la de desvelar un secreto. El secreto de una posible relación que nació en un set de grabación y que conquistó a miles de fans. Y si bien no hemos tenido una revelación explosiva, sí hemos tenido la confirmación de que Demet es una profesional que valora el respeto y la buena relación laboral, y que su familia es un pilar de apoyo que prioriza su bienestar general. Podemos resumir esto diciendo que las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman, y las sutiles menciones de su familia, nos han dado pinceladas de una relación profesional muy positiva, de un respeto mutuo y de un ambiente de trabajo armonioso. No hemos tenido la confirmación de un romance apasionado por parte de ellos, pero tampoco hemos tenido negaciones categóricas que rompan la magia que muchos espectadores sintieron al verlos juntos en pantalla. La familia de Demet, por su parte, ha sido un escudo de apoyo, enfocándose en la felicidad general de su hija y en su autonomía, lo cual, a su manera, también es una respuesta. Creo que lo que realmente esperábamos al final era entender un poco más la dinámica humana detrás de esos personajes que tanto amamos. Y aunque la vida de las celebridades siempre tendrá un velo de misterio, las palabras, incluso las más escuetas, nos dan pistas. Y las pistas que hemos recogido nos hablan de una relación profesional sólida, de respeto y de una familia que cuida y apoya a Demet incondicionalmente. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las palabras y las expectativas. Ha sido un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué esperaban escuchar?
¿Creen que hay algo más detrás de estas declaraciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demeto de Kanyaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.